Muy buenos días a todos. Agradecemos su interés y participación en este taller. El día de hoy estaremos presentando la guía de buenas prácticas ambientales y mejores tecnologías disponibles para el manejo de los residuos peligrosos y estaremos brindando una orientación sobre el uso de las guías. Este taller fue realizado en el marco del proyecto Asunción Sustentable, el cual es liderado por el Ministerio del Ambiente e implementado por el Programa de las Naciones Unidas en forma conjunta con otras contrapartes. La agenda del día, primeramente el ingeniero Ovidio Espínola de la Dirección de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente nos estará brindando unas palabras de bienvenida y una introducción al tema. Luego estaré presentando la guía de buenas prácticas y por último dejamos un espacio de preguntas y respuestas. Les recuerdo que si tienen alguna consulta durante la presentación la pueden escribir en la sección de Q&A o preguntas y respuestas o si bien prefieren hacer preguntas a viva voz, al final de la presentación les podemos habilitar el micrófono para ese fin. Se da la palabra al ingeniero Ovidio Espínola, quien nos va a estar hablando de los antecedentes de esta guía. Bienvenido a este webinar de orientación dirigido a consultores ambientales para, elaborar o formular planes de gestión de residuos peligrosos, ¿verdad?, en el marco de la elaboración de los proyectos de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, ¿verdad?, de los EIA, de los diferentes proyectos que son fuentes de generación de residuos peligrosos. Esta actividad lo estamos haciendo en cumplimiento, digamos, a los objetivos del proyecto Asunción Sustentable, del fortalecimiento de la gestión ambientalmente racional de sustancias químicas y residuos peligrosos. En ese marco, el proyecto, conjuntamente con el MADES, desde el año 2018 estamos trabajando y elaboramos en principio un inventario de fuentes de generación de residuos peligrosos en Paraguay, y también estimamos las cantidades de las principales fuentes. Sobre esa línea base, también se planteó un plan de gestión integral de residuos peligrosos, un plan nacional de gestión integral de residuos peligrosos que fue aprobado en diciembre de 2020, ¿verdad? A partir de ahí, bueno, ahora estamos en la obligación de dar cumplimiento a ese plan en el marco, ¿verdad?, del cumplimiento de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y también lo que establece convenios internacionales, entre ellos el convenio de Basilea. Básicamente, también se elaboró guías de buenas prácticas, de mejores prácticas disponibles y buenas prácticas ambientales como herramienta para formular los diferentes planes de gestión de acuerdo a las características de los residuos peligrosos. Entonces, la idea es ahora darle una orientación del contenido de estas guías, ¿verdad?, y también cómo utilizarlo para formular los respectivos planes de gestión ambiental, donde están involucrados los residuos peligrosos. Le doy la palabra a la ingeniera Fátima Jiménez, que va a proceder a dar las orientaciones pertinentes. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, quisiera comenzar la presentación dando hincapié a tres conceptos claves, que son los residuos peligrosos, que están definidos como las sustancias que están listadas en el Convenio de Basilea y que por sus características explosivas, inflamables, tóxicas, infecciosas, radioactivas o corrosivas pueden causar riesgos a la calidad de vida de las personas, afectar la salud de las mismas y afectar los recursos naturales. Luego tenemos el concepto de mejores técnicas disponibles, que es la forma que resulte más eficaz y avanzada para una empresa para desarrollar sus actividades y sus métodos de operación que le permitan al sector industrial en condiciones económicas y técnicamente viables para reducir o eliminar la generación de residuos. Y luego tenemos las mejores prácticas ambientales,
que sería la aplicación de la combinación más adecuada de medidas y estrategias para el control ambiental. Tenemos tres jerarquías de planes de gestión integral de residuos peligrosos. Primeramente tenemos los planes nacionales de gestión integral de residuos peligrosos, que fue elaborado por el Ministerio del Ambiente y que se encuentra vigente. Luego tenemos los planes municipales que serán elaborados por los municipios y que están regidos por el decreto reglamentario número 7391 y que consideran los residuos peligrosos de los microgeneradores o bien de los domicilios, de las pequeñas instituciones. Y por último tenemos los planes sectoriales que están regidos por la ley en el 294 que rige justamente a estas actividades de los generadores de residuos peligrosos. Entonces el día de hoy estaremos abordando los lineamientos para la elaboración de los planes sectoriales de los generadores de residuos peligrosos y que tienen que estar adecuados a la ley 294/93 de EVIA y sus decretos reglamentarios. ¿Cuáles son los fundamentos para la elaboración de los planes de gestión integral de residuos peligrosos? Primeramente, la minimización de los residuos peligrosos, en donde los generadores deben de adecuarse y aplicar mejores técnicas disponibles para gestionar adecuadamente estos residuos, minimizar en lo posible en origen y luego en los demás procesos. También la responsabilidad extendida del productor, que justamente busca que los generadores asuman una responsabilidad en el proceso de gestión integral de los residuos peligrosos, y por eso es que las empresas deben participar de forma activa en la implementación de las medidas que estén basadas en la prevención de la contaminación y las mejores prácticas de sus actividades. Y luego es justamente la adopción e implementación de estrategias adecuadas que se adecuen a las necesidades y a las tecnologías disponibles, las mejores técnicas y prácticas disponibles que tiene la empresa para minimizar la generación de externalidades y que estas estrategias sean económicamente sustentables y técnicamente también viables. ¿Cuáles son las herramientas que tienen ustedes para la elaboración de los planes de gestión integral de residuos peligrosos? Primeramente, el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Peligrosos, la guía de manejo de buenas prácticas ambientales y mejores tecnologías disponibles para la elaboración de residuos peligrosos, y también cuentan con directrices técnicas, específicamente del Convenio de Basilea, sobre la gestión integral de residuos. Les presento en forma breve en lo que es el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Peligrosos. Estos planes están compuestos de 7 capítulos donde pueden encontrar el marco jurídico en materia de residuos peligrosos, un diagnóstico, un inventario nacional de los residuos peligrosos, los objetivos y metas que se tiene para la gestión de residuos peligrosos, y por último también las estrategias y cómo se van a lograr estos objetivos. Luego tenemos la guía de buenas prácticas ambientales y mejores tecnologías disponibles para el manejo de residuos peligrosos. Esta guía está compuesta de 7 capítulos. Primeramente brinda una introducción al tema, identifica cuáles son los residuos peligrosos, el fundamento legal para el control de los residuos peligrosos, la descripción de los procesos genéricos, cómo realizar una auditoría interna sobre los residuos peligrosos, la implementación de medidas y la cuantificación de los beneficios, y por último los planes de seguridad, salud ocupacional y de emergencia para los trabajadores. Luego también cuentan con directrices técnicas. Estas pueden encontrar en la página web del Convenio de Basilea,
que son las guías para la gestión integral de residuos peligrosos. Hay fichas temáticas en donde incluyen los residuos, cómo gestionar su tratamiento, el tratamiento adecuado. Técnicas específicas, como por ejemplo para el manejo del mercurio, los neumáticos usados, la guía de buenas prácticas para almacenamiento de PCB, también las directrices técnicas para el reciclado de ciertos metales y compuestos, para el manejo ambientalmente adecuado de los desechos de plomo, y también está el manual de procedimientos para la gestión integral de residuos que se generan en los establecimientos de salud. Y también cuentan con las directrices del libro púrpura de SGA, el sistema globalmente armonizado, para que ustedes puedan identificar las sustancias peligrosas o sustancias químicas y cuál sería el manejo adecuado, ¿verdad? Lo que se pretende es que estas directrices o lineamientos ustedes puedan incluir en los planes de gestión integral de residuos peligrosos de las empresas. Siguiendo el formato de identificación de lo que es el libro de SGA y entre otros lineamientos. Ahora bien, ya quiero presentarle lo que sería la guía de buenas prácticas ambientales y mejores tecnologías disponibles. Esta guía se realizó para dar justamente cumplimiento a las estrategias del Plan Nacional, específicamente en la estrategia de producción más limpia. Entonces, primeramente, la guía presenta una introducción al tema y el objetivo de esta guía es justamente proporcionar una herramienta a ustedes para que puedan apoyar la mejora y práctica en el manejo de residuos peligrosos y de manejo especial en las empresas o las industrias, y que les sirva de información de base para que puedan implementar tecnologías más eficientes y mejorar la gestión integral de residuos. El segundo capítulo nos presenta el Inventario Nacional de Residuos Peligrosos, y en este inventario se incluyen todas las sustancias listadas en el Convenio de Basilea, que son las 45 sustancias. Las sustancias, la lista de sustancias que están incluidas en el Convenio de Estocolmo sobre los COPs, por ejemplo, el PCB, el DDT. Luego, las sustancias o productos más bien que se encuentran listados en el Convenio de Minamata sobre los productos que contienen mercurio, como por ejemplo las pilas. Y también las sustancias que están listadas en el Convenio de Viena, en el Protocolo de Montreal específicamente, en los anexos A y B, como las sustancias agotadoras de la capa ozono SAO, que son, por ejemplo, los CFC que se encuentran en los equipos de refrigeración. Quisiera hacer una pequeña actividad con ustedes y que me respondan cuál creen que es el sector que genera más cantidad de residuos peligrosos. Esto ya había presentado en el plan, en el plan nacional. Si es que tienen un conocimiento del tema, me gustaría saber su opinión respecto al tema antes de presentarle el resultado. Pueden escribir sus respuestas en el chat si creen que el sector que genera más cantidad de residuos peligrosos son el sector de pintura y solventes, o el sector de agroquímicos, el sector de metalúrgica, curtiembres, no dice María Soledad. O si creen que son el sector de servicios, por ejemplo, de salud y energía, curtiembres, químicos, postconsumo de sociedad, como por ejemplo los RAE, los compuestos orgánicos persistentes. Victoria nos dice el sector de talleres, pinturas, servicios de salud, en RAE, talleres y RAE, curtiembres,
pinturas y solventes, nos dice Samuel Jara, postconsumo. El 8 dice postconsumo de la sociedad, taller curtiembres, nos dice Iván, talleres en cantidad. Servicios, dice salud y energía, Sara Gómez. Bueno, muchas gracias por su participación a todos. Les comento que el sector que genera mayor cantidad de residuos peligrosos es el sector de pinturas y solventes con 26.400 toneladas al año. Luego tenemos el sector de curtiembres con 7.489 toneladas al año. Y luego tenemos a los compuestos orgánicos persistentes con 7.480 toneladas al año. Pero también se identifican a residuos críticos porque tienen características por sus características tóxicas, como el mercurio, que si bien no se produce en una cantidad muy significativa debido a que son muy tóxicos, son considerados residuos críticos. Y también los residuos que son considerados residuos críticos, por ejemplo, los neumáticos y plásticos, que si bien no tienen características de residuos peligrosos, debido a su cantidad y disponibilidad en el mercado, ya son considerados residuos críticos y que son de manejo especial, ya que suponen un riesgo para la salud de las personas, especialmente en los neumáticos, que debido a la cantidad y al tamaño de los mismos, son en la mayoría dispuestos incorrectamente y son fuentes de vectores de enfermedades. Entonces, estos también son residuos críticos que deben ser manejados correctamente. El capítulo 3 de la guía nos presenta el fundamento legal para el control de residuos peligrosos. Nos presenta cuáles son los decretos, leyes y resoluciones que rigen la materia de gestión integral de residuos peligrosos. Y también menciona a los convenios internacionales de los cuales Paraguay es signatario y por ende debe cumplir sus acuerdos, especialmente el convenio de Basilea, convenio de Estocolmo, Minamata, Viena y Rotterdam. El capítulo 4 nos presenta la descripción de los procesos genéricos y los puntos potenciales de generación. Este capítulo lo que nos permite es identificar los puntos de posible emisión de residuos. Para ello se usó la herramienta de diagrama de flujo, que creo que es una herramienta muy útil. Y en la guía solamente se identifica, se trabajaron o se presentaron los estudios de casos de 6 sectores que son de producción de energía eléctrica, curtiembre, pinturas, agroquímicos, salud, fundición y talleres mecánicos, ya que son los sectores con mayor cantidad de generación de residuos peligrosos. Pero de igual manera, este proceso o esta guía pueden ustedes adaptar a los diferentes sectores, ya que la idea justamente es brindar una base o un conocimiento general sobre el manejo o la identificación de residuos peligrosos y la gestión, ¿verdad? Pero pueden adaptar a otros sectores si así lo requieran. Sí. El primer sector que identifica esta guía es la de producción de energía, y para ello se hace un diagrama de flujo del proceso general. Esta herramienta lo que permite es identificar cuál es el producto que entra en el proceso y el residuo peligroso que se está generando en este proceso. Y luego, a partir de esto, ya le es más fácil al consultor ver cuál es el mecanismo que se puede para reducir o utilizar las mejores prácticas, para aplicar mejores técnicas para la gestión de residuos peligrosos.
El segundo sector es el de curtiembre, es la misma temática, ¿verdad? De cuáles son los productos o materias primas de entrada, cuál es el proceso y cuáles son los residuos peligrosos que se están generando en cada proceso. Una vez que ustedes puedan identificar eso, ya les va a ser más fácil poder aplicar las medidas de mejora. Luego el sector pinturas. En este sector, por ejemplo, se generan los compuestos orgánicos volátiles, las aguas de lavado, de lodo, los restos de pintura y también ya los contenedores de las pinturas. Todo esto son residuos peligrosos, entonces es importante, creo que el punto más importante de toda esta guía sería esta herramienta de diagrama de flujo para identificar correctamente. Luego tenemos a los agroquímicos, también identifica cuáles son los puntos en donde se generan los residuos. De salud, cuáles son los residuos, dónde se generan. De fundición, los talleres mecánicos también. Y a partir de eso, a partir de que ustedes sepan cuáles son los residuos, en dónde se generan, ustedes pueden realizar las medidas de mitigación o las oportunidades de mejora. El capítulo quinto nos presenta cómo realizar una auditoría interna para la identificación de los residuos peligrosos. Consta de 10 pasos. Y primeramente sería preparar y organizar un equipo auditor, ¿verdad? Algunas consideraciones para este paso es que el personal esté capacitado y que conozca el proceso de generación o de la generación del producto. También que el número de personas requeridos para un equipo auditor depende muchas veces del tamaño de la empresa y la complejidad del proceso a auditar. Si es necesario, se debe delimitar los procesos de generación de residuos. De repente hay procesos que son muy complejos, por ejemplo, o que tienen varias unidades, operaciones unitarias, por ejemplo, el de curtiembres. Entonces es más fácil si se va delimitando por operaciones unitarias y luego eso se puede englobar todo. Y también siempre se debe analizar y cotejar toda la información sobre el proceso o la planta industrial. Como mencioné, ¿verdad? En algunas ocasiones es necesario dividir el proceso en operaciones unitarias, por ejemplo, en el de curtiembres, que básicamente tiene 4 procesos de ribera, curtido, acabado en húmedo y acabado en seco. Pero dentro de estos procesos hay subprocesos, por ejemplo, en el caso de ribera, que primeramente es la recepción de pieles, recorte y remojo, pelambre. Entonces, por cada operación unitaria, por cada proceso, sería ideal que ustedes puedan identificar los residuos en cada subproceso y luego esto van enlazando en todas las operaciones unitarias para tener un panorama global acerca de lo que es el proceso de generación de residuos peligrosos. El paso 4 para una auditoría interna sobre residuos peligrosos es determinar las entradas, ¿verdad? Identificar el proceso, ¿verdad? ¿Cuál es la materia prima que entra al proceso y qué es lo que está saliendo, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de pinturas, entran resinas, dióxido de titanio, carbonato de calcio. Esto pasa a la parte de mezclado y qué es lo que sale, vamos a decir, sería la pintura, pero también se generan compuestos orgánicos volátiles, envases de químicos y solventes, lodos y restos de pintura. El paso quinto nos habla de medir los niveles actuales de reutilización y reciclaje, ya que a veces, si es que no se hace esto, pueden presentar errores a la hora de hacer el balance de materias. En algunos casos, por ejemplo, de curtiembre, es posible reutilizar ciertas materias
el cultivo. Entonces, estos residuos que son reciclados deben ser medidos para tener un mejor entendimiento acerca del proceso y evitar errores en la medición de las materias primas. Justamente lo que mencioné, que algunos residuos se prestan a la reutilización directa en la producción y puede ser transferido de una unidad a otra. Y también esto es importante saber, ya que la reutilización o el reciclaje de residuos puede reducir la cantidad de materias primas requeridas para un proceso dado y con esto también disminuir el costo económico. Luego el paso 6 y 7 habla de cuantificar los productos y subproductos y contabilizar los residuos hacia afuera de la planta. El paso 8 y 9 habla de cómo estructurar la información de entradas y salidas de las materias primas y cómo obtener un balance de materiales, ¿verdad? Para esto sabemos que todo lo que entra tiene que salir, ¿verdad? Entonces que las cantidades deberían ser iguales y estas unidades de medidas tienen que estar estandarizadas, ¿verdad? Todas tienen que estar en una cierta medida para no presentar errores. Y muchas veces se requiere el criterio del auditor para determinar qué nivel de precisión es aceptable en el balance, ¿verdad? De repente puede haber pérdidas del 5% o 10%, eso depende del criterio del auditor para determinar. Y por último, y lo que estuve comentando, ¿verdad? El total de las entradas equivale a la salida, ¿verdad? Este sería un gráfico que presenta la guía de cómo realizar la tabla, ¿verdad? Se debería de listar todas las materias primas, de reuso y reciclaje también, y se debería especificar la unidad estándar, cuál es la operación y cuáles son las salidas, los productos, subproductos, las pérdidas, los residuos que son reciclados, los que son peligrosos y no peligrosos. Y se hace la diferencia entre las entradas y las salidas. Por último, se debe evaluar y revisar el balance de forma a que no haya errores o si falte ajustar. La auditoría interna lo que nos permite es justamente saber qué es lo que se puede reducir, ¿verdad? Pero para eso es importante primeramente identificar, porque no se puede reducir algo que no se sabe cuánto hay ni si sabe qué hay, ¿verdad? Y luego de esto se puede hacer el análisis de la medida para la reducción de los residuos peligrosos. Entonces, las preguntas que se tienen que responder durante una auditoría interna sobre los residuos peligrosos son prácticamente 5. Es ¿dónde es originado el residuo? Si los procesos donde se originan pueden optimizarse para minimizar la generación. Si existen alternativas de materia prima que produzcan menos residuos. Si es que hay algún componente en particular que provoque que todo el residuo sea peligroso. Y si es que este componente tiene alguna forma de que se pueda aislar para tener menos residuos peligrosos. Y también si es que hay residuos que pueden ser reciclables o reutilizables, que puedan ser de valor para otros procesos. Entonces, al terminar una auditoría interna, estas serían las preguntas que ustedes tendrían que dar respuesta para realizar los siguientes pasos. Ya luego el capítulo 6 nos presenta cómo implementar las medidas y la cuantificación de los beneficios ambientales y económicos. ¿Cuáles son las acciones para reducir la producción de residuos peligrosos? Y primeramente la prevención de residuos desde el origen, ¿verdad? Tenemos que partir siempre de eso, de que si es que hay alguna materia prima que se pueda utilizar en vez del componente peligroso, siempre utilizar eso, ¿verdad? Luego, si es que no se puede hacer esa acción, se necesita buenas prácticas de manejo o cambios de proceso, la sustitución de materia prima, el mejor control de los procesos, cambio de tecnologías, modificación en el equipo, la recuperación in situ de los residuos, el reciclaje y por último la modificación del producto.
Entonces, en todo proceso de implementación de medidas se tienen 6 etapas. Primeramente se planifican los objetivos y las actividades. Luego se realiza el análisis o la auditoría de la situación actual, donde se pueden recolectar la información, se analizan los resultados y en base a eso se generan las opciones de producción más limpia. En la etapa 3 se hace el balance de materias y se hacen los estudios de factibilidad, de minimización del volumen y cantidad de los residuos generados, de cambio de tecnología, los cambios de productos, cambio de materia prima. Luego en la etapa 4 se hace la implementación de las buenas prácticas de operación. La etapa 5 es de mantenimiento y seguimiento del proceso. Y la etapa 6 tenemos la culminación, evaluación y siempre mejora continua, ¿verdad? Esto siempre es un ciclo que justamente la auditoría de los planes permite, ¿verdad? Que cada 2 años uno pueda seguir mejorando continuamente. Y es importante notar que para que se pueda realizar este proceso es fundamental el apoyo de la gerencia, ¿verdad? O de los que están arriba, con recursos humanos, materiales financieros y la cooperación del personal de establecimiento. Sin estos recursos va a ser muy difícil que ustedes puedan implementar las medidas de mejora continua. Y beneficios creo que ya es evidente, ¿verdad? Mejorar la calidad y calidad de la salud e higiene laboral, ya que los operarios no van a estar muy al contacto de residuos peligrosos, van a estar expuestos a un mal manejo. Hay beneficios ambientales porque se van a minimizar la generación de externalidades o em, las externalidades negativas, la contaminación de recursos, ¿verdad? También va a haber una mayor eficiencia en la producción y por ende mayor beneficio económico. Hay una mejora en la seguridad e higiene ocupacional. Se pueden recuperar los costos por recuperación de materiales. Esto también conlleva a que haya menores costos de tratamiento de residuos y se pueden minimizar los residuos peligrosos. Entonces va a haber un menor costo de tratamiento de ellos, ya que la mayoría no, no hace un tratamiento de residuo peligroso en su compañía, sino que tiene que tercerizar este servicio. Y siempre el factor agregado es la mejora de la imagen corporativa, ¿verdad? Que sabemos que en el mercado hoy en día es súper importante y competitivo este tema del green marketing, ¿verdad? O mejora en la imagen corporativa respecto a mejores prácticas ambientales. Ya casi nadie quiere estar vinculado a una empresa que esté contaminando o que tenga una mala reputación ambiental, ¿verdad? Por último, ya para ir culminando, el capítulo 7 de esta guía les presenta los planes de seguridad, salud ocupacional y emergencia para los trabajadores, el contenido mínimo que un plan debe contener para que sea aceptado. em, y tenemos que saber que la prevención de riesgo es responsabilidad de los empleadores, es por ello que ellos deben contar con un plan de prevención de riesgos laborales que esté basado siempre en la mejora continua, evaluando los riesgos y la planificación de la actividad preventiva. Debe incluir las medidas necesarias para prevenir, reconocer y controlar los riesgos laborales. Esto de acuerdo a la maquinaria, las operaciones y la peligrosidad de las sustancias utilizadas y otras condiciones que pueden comprometer la seguridad y salud de los trabajadores. Entonces, el contenido mínimo que un plan de seguridad para trabajadores debe contener es una política de seguridad en el trabajo, análisis de riesgos, la cuantificación de la matriz de riesgo y el plan de acción, cuáles son los recursos y las capacitaciones que se van a hacer y las auditorías periódicas. De la misma forma, el contenido mínimo que un plan de salud debe contener es la política de salud del trabajo, análisis de riesgos para la salud y el plan de acción, y la participación incluyente y mejora continua del plan de salud ocupacional. También debe contener un plan de emergencia o plan de contingencia
La guía presenta este resumen de plan genérico que puede ser adaptado para diferentes fines, ¿verdad? Cuál sería el procedimiento durante una emergencia, ¿verdad? Los números que tienen que estar disponibles, cómo va a estar organizada perdón, la empresa, cómo se va a hacer el final del procedimiento, ¿verdad? Esto todo tiene que estar detallado en un plan de emergencia. Ya para culminar un poco las consideraciones finales acerca de estas guías, es que el hecho de realizar actividades de riesgo o utilizar insumos o peligrosos o tóxicos demanda un especial cuidado en el transporte, almacenamiento, manipulación y posterior tratamiento de los productos y los residuos. Es por eso que el manejo adecuado de los insumos químicos o peligrosos de las actividades deben formar parte de un sistema de gestión integral, ¿verdad? Que sea un plan de gestión de seguridad, salud y ambiente, el cual resulta crucial para que se puedan realizar e implementar las prácticas de producción más limpia, de forma segura, y con esto disminuir los costos asociados a accidentes y tratamiento de residuos peligrosos. Eso es todo por mi parte. Agradezco su paciencia. Podemos habilitar un espacio de preguntas ahora. Si desean hacer las preguntas, eh, si desean hacer preguntas a viva voz, le pueden levantar la mano y se le va a estar habilitando el micrófono para dicho fin. Tenemos una consulta del señor Rodrigo Mucibusar que dice: pinturas y solventes incluyen sus envases. Sí, Rodrigo, en base a la metodología que se utilizó para estimar, ¿verdad?, la cantidad de residuos que se genera en las diferentes actividades, se utilizó las directrices de Basilea, ¿verdad?, para inventario de fuentes de generación de residuos peligrosos. Y en lo que se refiere a pintura, bueno, se consideró, ¿verdad?, como residuos peligrosos generados en el sector, todo lo que es el tema de solventes gastados, envases, digamos, productos obsoletos, ¿verdad? O sea, toda esa corriente de residuos que se genera en esa actividad se consideró para estimar, el factor considera, ¿verdad?, para estimar las cantidades. Gracias, Inge. Les comento a todos los participantes que al final de la presentación estaremos remitiendo la presentación del día de hoy y la grabación del evento a los correos electrónicos de los inscriptos. Tenemos otra consulta de Lilian Fleitas. Ella consulta: ¿hay algún color específico para los contenedores de residuos peligrosos? En las guías, que se elaboraron para los municipios, para elaborar los planes de gestión de los respectivos municipios, figuran, ¿verdad?, modelos o alternativas, ¿verdad?, de identificación de residuos peligrosos generados en los hogares, ¿verdad? Y ahí le asigna un color, le asigna, por ejemplo, el color rojo, ¿verdad?, como un distintivo para identificar residuos peligrosos. Y así mismo. Les vamos a estar pasando el enlace donde pueden encontrar las diferentes planes y guías, y como dijo el ingeniero, en la guía municipal pueden encontrar que asigna el color de rojo a los contenedores. Bueno, voy a ceder la palabra al señor Juan José Rojas Riquelme, quien estuvo levantando la mano con anterioridad, y luego continuaremos con las preguntas escritas. Solicito a los participantes que hagan sus preguntas
claras y concisas. Ah, bajo la mano. Entonces le doy la palabra al señor Aldo. Em, ¿Puede habilitar su micrófono, señor Aldo? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, señor Aldo. Bueno, buenos días a todos. Realmente quiero felicitar la elaboración de esta guía que es fundamental para unificar el lenguaje entre los distintos actores, ya sea productores, prestadores de servicio y, por supuesto, las autoridades para lograr este tan elevado objetivo de asegurar la protección del ambiente. Una consulta específica con relación a la responsabilidad extendida del productor. Nosotros estamos participando en experiencias de trabajo con productores o sea, fuera del país, ¿verdad? Que a través de los convenios y fundamentalmente el Acuerdo de París que fija metas y que fija plazos para ir adecuando la producción industrial, esta responsabilidad extendida del productor es un compromiso asumido por los gobiernos que está extendido al productor, o sea, las industrias que se identifican que tienen residuos contaminantes. Y en ese sentido, dentro del plan de economía circular, ellos emplazan a los productores a que busquen la solución de que sus residuos puedan ser reconvertidos, puedan ser valorizados y puedan retornar al mercado como primer objetivo, como nueva fuente o como fuente de materia prima para sus propios procesos, y como segundo, como fuentes de materia prima para otros procesos en otras industrias. Acá, dentro de este taller de manejo, veo que se menciona la responsabilidad extendida del productor, pero es como una recomendación de una línea a seguir, o existe ya un plan de exigencia y plazos que debe cumplir el productor para responsabilizarse de encontrar la solución a sus productos al término de la vida útil. Esa es mi pregunta concreta. Gracias por la pregunta, señor Aldo. El principio de responsabilidad extendida del productor, ¿verdad? También, digamos, se toma como una herramienta de gestión integral de residuos peligrosos en el marco del convenio de Basilea, ¿no? De ahí hay orientaciones específicas a los gobiernos, ¿verdad?, que adopten políticas públicas para emplear esta herramienta para mejorar la gestión integral de residuos peligrosos. En ese contexto, también esto se tomó, por ejemplo, en la elaboración de la ley de pilas, donde se establece responsabilidades a los productores o generadores de pilas. En este caso son los importadores de pilas, porque nosotros no somos fabricantes de pilas, y los comerciantes de pilas, ¿no? Y en ese contexto le obligan a ellos a que participen en el sistema de gestión integral de pilas, obligándolo por lo menos a que asuman, ¿verdad?, una responsabilidad en el proceso de recolección y acopio de las pilas, ¿verdad?, para su tratamiento y disposición final. Si bien el tema de la recolección y el tratamiento y la disposición final se le da a los municipios, ¿verdad?, la responsabilidad del acopio y el almacenamiento, ¿verdad?, se le da a los productores. Ese es un ejemplo, digamos, de aplicación legal que está, digamos, plasmado en la ley de gestión integral de pilas, ¿verdad? También en la ley en el decreto reglamentario de los residuos sólidos urbanos, en lo que se refiere a residuos peligrosos o especiales que se generan en los hogares, también, digamos, considera
digamos, aplicar ese principio. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos otra consulta de Camela Vente. Ella consulta si hay empresas certificadas especializadas para la disposición final de residuos peligrosos y si hay algún listado oficial. Sí, existen empresas, ¿verdad?, que están habilitadas para la gestión de residuos peligrosos. Hay empresas que están habilitadas para la recolección, el tratamiento y la disposición final. Pero que aquí hay que entender, ¿verdad?, dada la complejidad, ¿verdad?, de las características y las propiedades de los diferentes tipos de residuos peligrosos, que depende mucho de dónde, cómo se genera, ¿verdad?, la fuente de generación, y depende mucho del contenido de ciertos elementos químicos, ¿verdad? Algunos residuos peligrosos necesitan de tecnología bastante compleja, ¿verdad? Y que hoy en día en el país no disponemos todavía, ¿verdad?, como para, digamos, acceder a esa tecnología. Me explico. En lo que se refiere, por ejemplo, al tratamiento y la disposición final de residuos que contienen compuestos orgánicos persistentes, ¿verdad?, que debido a las propiedades que tiene, la tecnología ideal es el tema de la incineración, ¿verdad? Y incineración con, digamos, instalaciones especiales de tratamiento de emisión y de reducción de dioxinas y furanos. Esa infraestructura nosotros no poseemos en el país. Entonces, este tipo de residuos necesariamente tenemos que exportarlo, ¿verdad? Estamos hablando de PCBs, ¿verdad? Estamos hablando, por ejemplo, de plaguicidas. Los plaguicidas, por ejemplo, la mejor tecnología hasta ahora disponible para la eliminación ambientalmente racional es el tema de la incineración. Tampoco tenemos acá plantas incineradoras, o sea, para incinerar plaguicidas. Eventualmente los plaguicidas contaminados, los suelos contaminados con pequeñas cantidades de plaguicidas, sí se puede aplicar otras tecnologías, por ejemplo, de bioremediación, ¿verdad? Pero cuando tenemos plaguicidas en grado formulado o en grado técnico vencido, no. Eso se tiene que incinerar, ¿verdad? O sea, ese tipo de residuos hoy en día todavía no disponemos acá cómo hacer, digamos, un tratamiento y una disposición ambientalmente racional. Pero sí, la mayoría de los otros residuos sí ya se desarrollaron, ¿verdad?, capacidades. Hay empresas que tienen instalaciones y tratamiento adecuado, ¿verdad?, previo y para también su disposición final y que están habilitados por el MAE. Gracias, ingeniero. Tenemos otra consulta de Lilian Fleitas. Ella consulta que tiene entendido que según la 750 el color rojo se utiliza para los plásticos y cómo entonces quedaría esa cuestión respecto a los contenedores. Hay una cuestión que hay que tener en cuenta de la resolución 750. La resolución 750 está derogada por la ley que regula, ¿verdad?, la gestión integral de residuos que se generan en establecimientos de salud y así. Está derogada esa resolución. En lo que se refiere a la gestión de residuos sólidos urbanos, el MADES actualmente está elaborando, digamos, una norma complementaria específica para la gestión de los residuos sólidos urbanos. O sea que esa resolución prácticamente está quedando ya totalmente derogada, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos, digamos, desarrollando nuevas normativas, ajustando, ¿verdad?, a los tiempos actuales, ¿no? Gracias. Tenemos otra consulta del señor Samuel Jara. Dice, para los casos que los residuos peligrosos que generan gases o compuestos orgánicos volátiles, ¿hay algún criterio o norma internacional que recomiendan para la ubicación del establecimiento en donde se acopian? En realidad que cuando hablamos de residuos peligrosos, estamos hablando que los residuos peligrosos pueden ser sólidos, líquidos y gaseosos, ¿verdad? Y bueno, a partir de ahí, digamos,
es muy importante caracterizarlo, ¿verdad? Y la caracterización se hace en base a las 9 categorías que establece el Libro Naranja de Naciones Unidas para el transporte de cargas peligrosas, ¿verdad? Y también se utiliza los criterios de clasificación de peligros en base a criterios físicos, de peligros físicos, peligros ambientales y peligros a la salud humana establecidos en el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos. Ahí están, digamos, los lineamientos, o sea, una vez que se clasifique, tiene los lineamientos de cómo eso se tiene que, digamos, manejar, de cuándo se genera, cómo se tiene que almacenar, cuáles son las condiciones de almacenamiento, cuáles son los riesgos que plantean, por ejemplo, cuando ocurre un derrame, cuando ocurre un incendio, qué medidas preventivas se tienen que tomar y también cuáles son las medidas de emergencia que se deben de tomar cuando ocurre un siniestro. Eso está todo establecido también en las hojas de ficha de seguridad de los respectivos productos. Gracias, ingeniero. Tenemos una consulta del señor Javier Ulises. Él consulta si hay algún término de referencia en el MADES para el manejo de aceites transformadores y gas de aires acondicionados. Sí, en el tema de transformadores nosotros tenemos una guía de buenas prácticas de manejo de equipos eléctricos, ¿no? Ya desde el año 2008 eso se dispone. También está en la página web del MADE ese material, ¿verdad? Donde se establece, ¿verdad?, de cómo se tiene que manejar equipos eléctricos que contienen aceite que tiene PCB. Eso está disponible, ¿verdad? La otra pregunta, ¿cuál era? ¿No era PCB el otro? Aires acondicionados. El tema de aire acondicionado también, en la Dirección General del Aire está la Unidad Técnica de Ozono, donde también ellos desarrollaron una serie de herramientas, de guías de buenas prácticas de refrigeración. Y también están disponibles esas guías, ¿verdad?, de cómo se tiene que manejar de una manera ambientalmente racional los gases refrigerantes. Tenemos otra consulta, dice, ¿cómo se puede tratar los tubos fluorescentes, dónde llevar y también de la misma forma de los PCB? ¿Qué se haría, cómo se gestionaría acá para entregar a una empresa nacional? Bueno, en el tema de los tubos fluorescentes, hay 2 empresas que tienen la tecnología, ¿verdad?, para el tratamiento y la disposición final de estos tubos fluorescentes. Y están habilitados por el MADE. Básicamente la tecnología que tienen es un sistema de trituración, ¿verdad? El material resultante de la trituración se monta sobre un filtro de carbón activado, tiene un dispositivo de aspiración, ¿verdad? Los vapores de mercurio son absorbidos en el filtro de carbón activado. Lógicamente, eso es cierto una vez, o sea, se satura y eso se considera como residuo peligroso y se dispone se inertiza y se dispone en relleno de seguridad. Y también el vidrio resultante y el metal resultante, ¿verdad?, también se dispone, se inertiza y se dispone en relleno de seguridad. Eso en cuanto a fluorescente. En cuanto a PCB, hay que tener en cuenta que el PCB depende mucho de la concentración del PCB que tenga el aceite o el equipo, ¿no? A partir de 50 partes por millón se considera el residuo peligroso. Y en la medida que va avanzando la concentración, existen varias tecnologías de tratamiento que se puede aplicar. Si la concentración va hasta 500 partes por millón, existe la tecnología química de desclorinación, ¿verdad? O sea, que se puede bajar la concentración de PCB por debajo de 50, ¿no? Eso se puede hacer in situ, eso sin ningún problema. O sea, que en realidad que acá en Paraguay no hay empresas que hacen ese servicio, pero sí en la región hay, y hay experiencia que ya asociada con empresas paraguayas están haciendo ese trabajo para la Andes, ¿no? Pero cuando la concentración está a partir de 500 partes por millón, sí, eso ya, la técnica de desfluorinación ya no es tan eficiente y por lo tanto debe ser sometido a un proceso de incineración. Y eso necesariamente, cuando la concentración está por los 500 ppm,
se le tiene que exportar para ser incinerado en países donde cuenta con la tecnología de incineración adecuada de PCB. Gracias, ingeniero, por tu comentario. Cedo la palabra al señor Hugo Aguilar, quien levantó la mano. Puede habilitar su micrófono, señor Hugo. Sí, buen día, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Nosotros como asesores no estamos encontrando alguna dificultad con el tema de PCB transformadores, principalmente por el tema del muestreo. Pasa que, sí, como dijo el ingeniero Ovidio, ya está el protocolo para tratamiento de eso desde el 2008, pero nuestro principal inconveniente son transformadores de empresas que ya están hace años ahí instalados. Lógico que siempre tienen sus mantenimientos, pero generalmente nos solemos encontrar con, en la placa muchas veces no figura ni su número de identificador ni nada, ¿verdad? Entonces consultamos con las empresas vendedoras de esos transformadores y ellos ya no logran identificar ese transformador porque fueron de años anteriores. Entonces no pueden pasarnos las características de esos transformadores. No sé si actualmente Ingeniero Video se tiene un programa ya de, al llegar los transformadores ya, digamos, a Paraguay, que ya se tengan identificados esos transformadores por esa empresa para no tener más estas dificultades, ¿verdad? Nosotros tenemos casos en una empresa, por ejemplo, de unos 5 o 6 transformadores que no tienen su número de identificador en la placa del transformador. Tiene sí el dueño del emblema del transformador, pero ellos no pueden más identificar porque esa empresa ya se vendió a otra y ya los dueños anteriores no pueden identificar eso, ¿verdad? Entonces estamos teniendo ese tipo de dificultades, ¿verdad? Y al llenar el formulario no podemos completarlo todo y se nos devuelve y se nos remite otra vez para un mejor relleno. Entonces tenemos que recurrir a las empresas que nos habían vendido, pero no logramos eso, ¿verdad? Esa es la consulta específica de ingeniero video. Bueno, en cuanto a la gestión de residuos contaminados con PCB, lo que se le obliga al poseedor primero es declarar si tiene o no transformador. A partir de ahí se le pide una serie de datos, ¿verdad? Pero los datos más relevantes para la gestión primero si el transformador tiene o no PCB. Para eso están obligados a caracterizar, a tomar muestras del aceite, ¿no? Y a hacer la determinación si tiene o no PCB. Si no tiene PCB, no es residuo peligroso, por lo tanto, no hay ninguna exigencia de una gestión, ¿verdad?, específica. Si tiene PCB, ahí sí que ya debe incorporar dentro del plan de gestión ambiental, ¿verdad?, un plan de gestión integral de ese residuo peligroso que tiene PCB, indicando cuándo va a retirar, cómo va a almacenar y cómo lo va a tratar. Eso ya depende ya de la concentración que tiene, ¿verdad? Si tiene hasta 500 ppm pueden hacerlo in situ, ¿verdad? O si no, si tienen que enviar afuera. O sea, ese es el mecanismo, ¿verdad?, que se tiene que sustanciar dentro del proceso de evaluación de impacto ambiental. Y en cuanto al análisis, hoy en día hay 3 empresas acreditadas por el ONA para, digamos, hacer el muestreo y también las determinaciones analíticas del aceite, ¿verdad? El problema está cuando el equipo está todavía, digamos, en operación, está en línea, ¿verdad? Eso necesita de especialistas, ¿verdad?, para tomar la muestra, ¿verdad? O de lo contrario, se tiene que desconectar por un espacio breve para tomar la muestra el transformador, ¿verdad? Esa es la dificultad que se tiene, como para eso se tiene que recurrir, ¿verdad?, a las empresas que hacen el mantenimiento de ese transformador. Porque ese transformador, creo que cada 8.000 horas se tiene que someter a un mantenimiento. Y en el tema de mantenimiento existe el riesgo que también haya una contaminación cruzada. Puede ser que el transformador no tenga PCB, pero en el taller se contamine, ¿verdad? Hay otro riesgo. Por eso se exige ahora, ¿verdad?, que se presente, ¿verdad?, un análisis actualizado del contenido de PCB del bioeléctrico. Gracias, ingeniero.
Eso. Muchas gracias, ingeniero, por su respuesta, también al señor Hugo por sus consultas. Ya estamos sobre la hora. Quisiera leer una última consulta y las demás consultas la pueden realizar en el correo de difusión pngirs@gmail y vamos a tratar de atender a sus consultas. Pregunta Ivana Velar si se consideró en el manual lo que tiene establecido el Ministerio de Salud en cuanto a residuos relacionados a salud. Específicamente DIGESA y Vigilancia Sanitaria ya lo tienen establecido. No sé si se fijaron en la presentación que hizo Fátima, hizo alusión, ¿verdad?, a la guía de gestión integral de residuos generada en los establecimientos de salud. Eso está aprobado por una resolución del Ministerio de Salud y eso está vigente. O sea que se considera, ¿verdad?, lo que ya está elaborado para tal efecto. Y eso es válido para que, digamos, aquellos proyectos generen residuos asimilables a residuos hospitalarios, ¿verdad? Digamos, elaboren su plan de gestión integral en base a esa guía. Así es. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, creo que por el honor al tiempo y al tiempo de todos los participantes, podemos ir cerrando este taller. Dejo con ustedes el contacto si necesitan comunicarse con la gente del Ministerio, específicamente la Dirección de Control de Calidad Ambiental, o bien a los correos de sqmades@gmail.com o difusión.pngrs@gmail.com. También pongo a su disposición algunos enlaces de interés donde pueden encontrar el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Peligrosos. En este plan pueden encontrar un listado de las empresas que se dedican a la gestión integral de residuos peligrosos, o al menos lo que el MADES tiene registrado. También pueden encontrar la guía de buenas prácticas ambientales de residuos peligrosos en este link, y todo lo referente al marco legal pueden encontrar también en este enlace. Les recuerdo que al final de la presentación le estaremos enviando la grabación del día de hoy en el correo electrónico de los inscriptos. Desde ya agradecemos su interés y participación en este taller, y desde el proyecto Asunción Sustentable y la Dirección de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente les deseamos un buen resto de jornada. Muchas gracias.